¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de Letters to Myself. Estoy demasiado emocionada porque hoy tengo aquí a mi lado a nuestra hermosa psicóloga clínica, Mónica. Bienvenida, Mónica. Gracias, Morinita. Sí, estoy muy emocionada. Eso te iba a preguntar, ¿estás emocionada? Sí, emocionada, un poquito nerviosa, pero se siente más la emoción. Es parte de, porque bueno, nos estamos acostumbrados a tener todo este poco de cámaras al frente. No, y las luces, toda la producción, estoy impresionada. Me encanta, me encanta. Bueno, invité aquí a Moni para poder hablar sobre desde un punto o desde un punto más profesional como psicóloga, porque aquí en el podcast siempre hemos estado hablando sobre como mi proceso, los procesos de Lani del pasado y los procesos que va a vivir Lani del futuro, para que cuando vea estas cápsulas pueda sentirse como inspirada y motivada y al mismo tiempo inspirar a otras personas. Pero en este proceso yo he podido como que abrirme y de verdad como entregarles de manera vulnerable los momentos en los que me he sentido demasiado abajo y los momentos en los que me he sentido demasiado arriba. Y sobre todo, bueno, cuando estuve en mi proceso más reciente, que estaba como una especie de depresión. Pero yo creo que eso es como un mal de los profesionales, entonces vamos a ir abordando todo eso porque sé que muchos de los que están allá del otro lado lo están viviendo. Sí, Entonces, no estamos solos en esto. Sí, exacto, esa es la idea. exacto. Y bueno, Moni es mi psicólogo y tengo como la dicha de poder estar compartiendo el espacio con ella también, porque bueno, me ha ayudado tanto. Llevamos como 5 sesiones. Sí, vamos a ver. Y siento que ha sido un cambio en mi vida demasiado drástico. Qué bueno. Entonces como que no me puedo quedar con esto yo sola, necesito que otras personas te conozcan y que ojalá también puedan visitarte en tus consultas, en tus sesiones, porque de verdad que yo siento que me traigo las herramientas como para las cosas puntuales que necesito como profesional y también en el crecimiento personal. Pero hoy no se trata nada más de mí, sino también se trata de ti. Quiero que nos hables de la Mónica psicóloga. ¿Cómo ha sido el proceso profesional de ser psicólogo y aún así lidiar con esas... Todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, Total. Que tú seas psicólogo no te hace un superhumano exento de emociones, de esos momentos de crisis y de ansiedad, de frustración. Te has deprimido, te has frustrado. Quiero que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, sí, un montón. Me he deprimido realmente. Fue catalogada, diagnosticada directamente por un psiquiatra con farmacología también asociado a la ansiedad. Entonces sí, nosotros, o sea, como psicólogos tenemos herramientas, pero también nos pasan un montón de cosas que muchas veces con las herramientas adecuadas uno puede prevenir, pero a veces no tanto. O sea, son cosas que te pasan que muchas veces están por procesos de aprendizaje, por la necesidad de darte cuenta de cosas. Entonces yo en esos tiempos aprendí muchísimo. A veces uno cae, como agradece las cosas malas que te pasaron, que eso igual es una arma de doble filo. Ok. Pero yo hoy, en mi proceso, digo, mira, qué bueno que pasé por eso, porque de ahí aprendí a qué es lo que yo no iba a aplicar como psicóloga y qué es lo que sí iba a aplicar como psicóloga. Y de ahí quiero romper estigmas, quiero romper malas prácticas, porque fue un proceso súper frustrante. O sea, ir al psicólogo y que el psicólogo no te respondiera las preguntas. Ir al psicólogo y decir, bueno, yo tengo este problema, necesito herramientas, y era como solo hablar y no pasaba nada. Y además todas estas creencias que hay de que, bueno, tienes que estar como en el psicólogo 4 años para ver, no, cuando en realidad sabemos que en 5 sesiones puedes ver una transformación de todas maneras. Entonces eso me hizo a mí como mirar en mí misma, pero también para yo decir, Se pudiese decir. o sea, no, sí, yo creo que un poco. O sea, el poder mirarme, que yo creo que todos los psicólogos necesitamos ir al psicólogo y también todo tener la experiencia. Anoten. Si tu psicólogo no es psicólogo, Es raro. Es raro, no porque digamos estemos obligados pero sí necesitamos pasar por la experiencia de mirarte a ti mismo. Sí. Porque el proceso de autoconocimiento es un proceso igual incómodo. O sea, a veces sales de las sesiones un poco, Y ahora estoy descubriendo esta parte que me da un poco de miedo, un poco de ansiedad. Y tú como psicólogo, con el paciente, tienes que saber qué está sintiendo él. Para tú poder también dar herramientas que te digan, bueno, o sea,
no sé, después de la sesión me sentí súper mal, Sí. para poder prevenir eso. Y para que el paciente continúe, porque tú dices, bueno, yo voy al psicólogo para sentirme mejor, Claro. pero resulta que es algo peor. Son como, "No, por favor, ayuda, porque no puedo seguir". Entonces no va. Y con toda razón, porque yo digo, es cierto, es verdad. Pero tuve que haber pasado por eso Por supuesto. para yo poder entender esto. Yo creo que el que hayas pasado por eso te hace empatizar con todos aquellos que hemos estado en depresión alguna vez. Sí, empatizar y entender que si tú le dices algo como, no desafías tus creencias limitantes, y es como, yo lo voy a intentar desafiar, pero por favor entiende que no es que yo, es como tenemos un filtro aquí, ¿no? Que me dice algo Sí. y que no te permite ya desafiar al 100% esa creencia limitante, entonces mañana estás... Sí. Es una limitante a las creencias limitantes, por así decirlo. Exacto, a que tú puedas tener e implementar. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije ahí, a mí me tienen que decir cómo. Claro. Porque una de las cosas es que vemos, no, sí, desafía tus creencias limitantes. Sí. Haz esto, o ámate, o no sé qué. Ese es el qué. Ajá. Haz eso. Ajá. Pero ¿y cómo? Sí. Entonces dices, ok, A ver, ¿cómo hacerlo? Porque si no, sin una interrogación gigante en el rojo. como, ok, súper, eso lo hago. Bien, ¿y ahora cómo? ¿Cómo lo hago? Entonces, en la terapia es ponernos en esas situaciones. No sé si tú dices, no, tienes que hablar con tu mamá y establecerle límites. Ese es el qué. Entonces, cuando ustedes vayan al psicólogo y el psicólogo diga, no, parece que tienes que hacer esto, o debería, o podrías hacer esto, o acuerdan, Da unos tips. no, Recomendación. ya, ser asertivo. Entonces, ¿cuándo vas a tener la reunión? ¿A qué hora? Porque todo eso tiene que, como que antes de almorzar. Que uno cuando está en esa situación no es capaz de pensarlo por sí solo. No podemos llegar de repente el profesional a asumir, ya le dije qué es lo que tiene que hacer. Y uno está en un hueco. Exacto. En un hueco. O sea, uno no piensa en nada. Tú solo piensas en que mañana tengo que despertarme de nuevo. That's it. Exacto. Entonces, como estás en lo mínimo, porque es eso, como mañana tengo que despertar y me tengo que levantar. Sí. Ese es lo mínimo. Sí. Entonces, como estás en lo mínimo, no puedes incluir otras cosas. Entonces, hay que decir cómo hacer eso. Sí. Entonces, ya, te vas a levantar en las mañanas y vas a, no sé, escribir un journal, por ejemplo, diciendo cualquier cosa. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tienes lápiz? ¿Tienes cuaderno? Cosas tan ¿Qué te vas básicas. a decir? Sí. Sí, súper básico, como que, ok, escribe un journal, abro el journal y no se me ocurre nada. O todo lo que se me ocurre es negativo. Eso estará bien, estará mal, lo saco, no lo saco, lo escribo, no lo escribo. Entonces es como, ok, abres el cuaderno, tomas el lápiz, ¿qué color el lápiz? O sea, porque no te vas a usar ese lápiz, no vas a escribir también. Entonces fue pasar por eso que yo me di cuenta que se necesitaba hasta ese puesto de detalle. Qué fuerte, porque es verdad, o sea, tú lo dices y como que estas cosas, es cierto porque he estado allí y yo quiero saber cómo fue ese momento, o sea, ¿te choqueó el hecho de saber que habías entrado en depresión? O sea, ya tú eras psicóloga en el momento en que pasó. Fue un momento, ese es como el trend el momento de ser humilde, que te mantienen humilde. Momento que Un poco así. Pero también fue un alivio, Ok. porque por fin sabía lo que me pasó. Era como, ya, esto está bien. O sea, le pasa a un montón de gente, tú ves las estadísticas, en la depresión está en el GES, o sea, está en ese nivel que tiene un sistema detrás de apoyo. Wow. Ok, está bien. Ahora necesito medicación. O sea, como que me puse en el modo de ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Estoy muy angustiada, estoy muy triste, no puede ser que me esté pasando esto. Ok, tengo esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuál es el tratamiento? Te ayudó a definirlo. Exacto. Entonces, me alivió. Claro. Llegó la aceptación y Claro. decir, ok, ¿ahora qué hago? Porque Sí. ahora es accionar, pero nosotros podemos hacer muchas cosas. Sí. O sea, o pensar mucho, pero hay que accionar. Exacto. Y con las personas que te acompañan. Porque eso también es Importante. totalmente. Lo que siempre hablamos aquí, lo que la gente que nos rodea es demasiado fundamental. Pero yo pienso en ese momento en el que tú estabas así y es como que es verdad, te tienes un tormento, porque uno se siente atormentado. Y como que finalmente definirlo como algo, ponerle un nombre. Esto es lo que me pasó. Pero no puedo sola. El pedir ayuda, ¿te costó? O ya lo venías como ya sabías que eso era natural. No, o sea,
porque esto partió, o sea, el desencadenante fue el burnout de mi experiencia laboral, Ok. ¿verdad? Entonces, ya yo sabía que el tema del burnout me estaba causando dificultades. Y a partir de ahí, yo fui al psicólogo. El tema está que, bueno, en este proceso de búsqueda tuve una psicóloga que sí me ayudó muchísimo. Sí. Pero a partir de ahí no fue, o sea, el tratamiento no fue suficiente, que de todas maneras yo seguí, como que llegué tarde, ¿sabes? Ok. Como el problema fue que el burnout, entonces yo pensaba, no, solo tengo que saber manejar. Tengo que... Como profesional, tú te decías a ti misma eso. Sí, Ok. y además como, no sé, como culpándote un poco. Sí, obvio. Tienes que saber. Viene la culpa de una vez, porque es que eso es lo que yo quería saber, en realidad. Siendo tú profesional del área, obviamente te ibas a sentir culpable porque dices, yo sé esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no estoy aplicando lo que ya sé en mí misma? Claro, porque no puedes. O sea, no hay ninguna posibilidad. Exacto. Exactamente. Entonces yo llegué tarde. Yo estiré el chicle, como dicen. Estiré el Porque chicle. fue... Llegué tarde a tal punto de que el burnout se convirtió muy rápidamente en depresión. Claro. Y ahí, cuando ya yo sentía que estaba realmente como no podía más, o sea, yo no podía funcionar más, Sí. dije, no, psiquiatra entonces. De una. Como que me fui con todas. Sí, ¿no? Y que además con el psiquiatra también hay un proceso que tampoco dan, tú vas al psiquiatra y probemos con este tratamiento. Si no da, probemos con este otro. Okay. Entonces ahí, en ese proceso también es muy duro, porque tú vas al psiquiatra cuando, de nuevo, ya es muy tarde. Sí. O cuando estás desesperada. Exacto. Entonces, el tratamiento me funcionó por un tiempo muy acotado, porque no era el tratamiento que yo necesitaba. Entonces, tuve que ir de nuevo a ajustar dosis, ajustar no sé qué, como que, ok, y ahí. Hasta que di con el clavo y ya después me sentía muchísimo mejor, y con la terapia fue así como, Maravilloso. salí. Tu nivel de frustración al ver que no te funcionaba. No era de frustración, era de tristeza. Ay. Era como de desesperación, tristeza. Así. Sí, total, porque mi vida tiene que ser así, porque mi vida va a ser así. Sí. Porque tú en esos momentos, lo que pasa con la desesperanza es que no puedes ver un futuro mejor. Entonces, es impactante porque ahí tenés el sesgo negativo. Totalmente negativo. De decir, mi futuro va a ser esto o peor. Entonces ya... Y es donde vienen los Okay. pensamientos más negativos aún, Total. que nos pueden llevar a cometer una locura. Sí, ahí en ese momento vienen los pensamientos de ideación suicida y todo eso. Sí. Yo afortunadamente no los tuve. Creo que tiene que ver con el apoyo no tuve y el entorno, exactamente. Sí. Y también la conciencia, porque, a ver, Claro. yo soy psicóloga, entonces me fue muy fácil decir, tengo que ir. Claro. Mi pareja es psicólogo y como que tenemos que hacer. Exacto. Tenemos que ir. Pero una persona que no tiene esa conciencia en un momento de desesperanza se debe sentir súper lost, así como que perdido del tiempo y el espacio. Sí, y se siente muy, sí, como dices tú, perdido, solitario, con mucha tristeza, porque es una tristeza profunda, porque esa es la depresión. Literal, yo siento que cuando yo me di cuenta que estaba en depresión, porque yo soy una persona muy optimista y alegre, y aún cuando estoy mal, busco siempre las cosas positivas. Entonces como que me dejaba fluir y buscaba lo positivo. Pero tenía una tristeza tan dentro de mi pecho que no había experimentado antes. Bueno, sí se había experimentado antes, pero que lo identifiqué, estoy deprimida porque lo siento en mi pecho. Tengo una tristeza como que esto será lo único que, o será que cometí errores, o será que qué va a pasar en la próxima temporada, hasta que bueno, rompí un poquito, como me di cuenta, estaba como que yo no soy psicólogo, pero veo tantas cosas, tantas personas, leo tanto sobre situaciones de otras personas que yo decía, ok, estoy en depresión, vamos a dejar que esto fluya, vamos a tratarlo, no voy a decir que estoy en depresión, no, voy a dejar que fluya y voy a ser gentil conmigo y empezar a salir un poco de acá. Que yo creo que el entorno fue muy fundamental también. Entonces, como que si nos están escuchando y ustedes creen que puedan estar sintiendo algo muy parecido a lo que nosotros estamos mencionando, hay dos cosas que vamos a mencionar siempre. Pide ayuda,
ve al psicólogo, así como que si quieres ayuda y no encuentras en tu entorno una persona en la que tú puedas hablar abiertamente, ve al psicólogo, que yo encuentro que eso es lo más rico del psicólogo. Al psicólogo le puedes contar la vida entera y no importa nada. Entonces, como que si estás así, pide ayuda de partida. Y segundo, fíjate también en tu entorno y a quién le cuentas tus cosas. Eso yo creo que es demasiado importante, porque tengo casos de personas que han estado en mi vida, que han estado en depresión. Y yo siempre pienso en los casos de cuando fue muy tarde. Y le digo a esas personas como que por favor escríbeme, te lo pido. No me molesta que me escribas si me necesitas. Y hay un caso en particular de una persona que quiero demasiado y estaba en una desesperanza exacta, así como la que mencionas tú, que yo digo, creo que esa persona no llegó a ver, o sea, tenía tanta desesperanza que no llegó a ver cómo podía ser su futuro, pero yo sí lo podía ver. Entonces, como yo lo podía ver, yo le decía, tú de verdad tienes el poder en tus manos. Y después de esa conversación, su vida cambió tanto. Y recientemente hablamos y me dijo, muchas gracias por esa conversación. Y fue como que nunca hubiese podido ayudarte si tú no me hubieses dicho, necesito hablar. Y que esa ayuda viene desde la validación, porque ¿qué pasa? Muchas personas, como a veces con este filtro que te digo, ¿no? Como esta nube negra que hay aquí que no te permite ver más allá, pasa que tú tienes pensamientos que hacia un otro, o sea, o si lo escucha un otro, puede parecer ilógico. Exacto, sí, por supuesto. Completamente, ¿cómo vas a pensar? Es nuestros propios juicios. Totalmente. O sea, puede ser por los propios juicios o porque realmente es ilógico. O sea, porque tenemos la tendencia de crear pensamientos que validen nuestro sentir, ¿no? Y viceversa, tenemos emociones, o sea, tenemos pensamientos que validan nuestras emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que pueden ser ilógicos, pueden ser que en realidad tú tengas miedos y pensamientos que no sean parte de una coherencia. Claro. Entonces el otro le escucha y es como, no logro entender. Pero más allá de decir, no logro entender, no hagas eso está mal, no pienses así, no hagas esto, es como, te entiendo. O sea, en realidad no te entiendo, porque no hay que mentir, sino decir, ok, no puedo saber exactamente lo que sientes. Exacto. Me preocupa lo que estás pensando. Me preocupa porque te quiero, porque eres una persona así, porque yo te veo desde afuera, no puedo acceder a lo que te está ocurriendo. Claro. Pero aún así quiero ayudarte, quiero estar para ti. Qué fuerte. O sea, esa es la tercera invitación. Si tú ves que en tu entorno hay alguien que está pasando por algo similar, sé tú ese factor de cambio, como escucha a esa persona, no le digas como que hasta cuándo vas a seguir dándole, ¿sabes? Yo siento que cuando uno tiene confianza en una persona, uno siempre la va a apoyar hasta que llega un punto que uno también tiene que decir o retar, como que, ey, te estás chocando con la misma piedra, ¿qué está pasando? No para, ¿sabes? Creo que va en la confianza, porque yo con mi entorno lo he hecho, como que, ¿hasta cuándo? La misma piedra. Estoy aquí para ti, pero basta. Entonces creo que eso también se basa en la confianza, pero inicialmente, cuando uno está en depresión, todo es terrible. Todo es catastrófico, todo es doloroso, el mundo me odia. Es como que no es que seamos dramáticos, porque no se trata de ser dramático. Es que simplemente estoy con esta, como dices tú, como con una imagen totalmente negativa de la vida. Entonces tener a alguien que nos diga, no sé, yo digo que nos explote la burbuja. Yo siempre le digo a mi esposo, a veces estoy mal y le digo, necesito que explotes la burbuja. Entonces, que digan una palabra, o sea, si quieren utilizarlo, utilicen lo que te explote la burbuja. Que tengas en tu entorno y tú le digas, ¿sabes qué? Explótame la burbuja porque estoy pensando esto, que es cierto. Es como tener esa, yo no digo que sea una valentía, pero sí es parte de una vulnerabilidad, y al ser vulnerable, pues eres valiente. Sí. Entonces, si tú puedes ser el que le explote la burbuja a otra persona que se encuentra así, hazlo, por favor, de verdad, y recomiéndale ir al psicólogo. Así, y desde la asertividad, porque todo lo que has dicho tiene que ver con, bueno, sí, explótale la burbuja a la otra persona, pero desde una posición de establecer límites asertivos, no desde ser agresivo o invalidante o consuelto invalidante, exacto, o pasivo-agresivo, sí, sarcástico, sí, que tenemos a veces esa tendencia, como que, sí, te vas a morir mañana, como, sí, claro. No, por favor, no hagan eso. Entonces, asertividad. Muy buen punto lo de la asertividad, porque es cierto, yo he estado ahí
y me sentí, me sentí en un punto muy invalidada por mi entorno y fue muy fuerte. Es como que te más te hunde en el hoyo. Sí, porque o sea, te comienzan a ver, y no solamente personas, pero son situaciones, personas, vivencias que te comienzan a validar la experiencia negativa que tú tienes. Entonces comienzan a ser ese factor de, viste que sí tenía razón, las personas me odian. ¿No? Es como, esa es la evidencia. A validar lo negativo. Correcto. Entonces te validan lo que está ocurriendo. Y el cerebro dice, esta es la evidencia que eso es lo cierto. Exactamente. Wow, qué importante y qué interesante eso. Bueno, me encanta que hayamos tocado el tema de lo que es la depresión, porque siento que muchos podemos estar deprimidos y ni siquiera lo queremos aceptar porque no sabemos qué es depresión. Entonces, en el camino a crecer, evolucionar, tanto personal como profesionalmente, nos vamos a encontrar en un punto en que nos va a deprimir, siento yo. Porque bueno, no puedo decirlo que todos, pero a mí me pasó. Entonces, como que yo digo, puede que pase. Entonces, el saber eso, me alegra que lo hayamos hablado y también que veamos como que si tú miras a la Mónica del pasado cuando estaba en ese proceso, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente la Mónica del presente de ver que ella pasó eso y lo pudo superar? Es como impresionante, igual. O sea, yo cuando hablamos del podcast y más o menos de la temática fue así como que, porque tú ves hacia atrás, te acuerdas de los momentos más duros, o sea, como cuando estabas como llorando, o sea, en ese llanto, no sé qué, y te ves ahora hablando de esto, siendo consciente, con las herramientas, y es impresionante. O sea, primero a mí me asombra, y segundo, me siento muy orgullosa de mí misma, pero también me siento como que no para el avance, ¿no? Como, ok, estoy bien, estoy súper bien, tengo habilidades, las herramientas, ya no estoy en ese hoyo, pero es como, mantengo no sé, como que se metió el bichito del autoconocimiento, y es siempre estar en este trekking, es como una montaña, estoy en trekking hasta llegar a la cima. Vamos a parar, ¿verdad? Es como que... claro, porque como nosotros somos muy, o sea, evolucionamos, todas las etapas de nuestra vida va a ser algo diferente. Entonces, al final sanar es todo el tiempo. Exacto. Para toda la vida. Exacto. Y evolucionar es lo mismo. Bueno, el que quiera sanar y el que quiera evolucionar, en nada de esto, ni puedes crecer si tú no quieres crecer. Yo veo mucha gente que dice, quiero crecer, pero no está dispuesta a ir a hablar con alguien para que yo crecer, a ir al psicólogo, a tener conversaciones incómodas, porque el crecer es sinónimo de incomodidad. Sí. Entonces yo siento que ese momento de la Mónica del pasado era súper incómodo, y que no podía ver a la Mónica del futuro. No, o sea, el poder estar aquí hablando es como imposible. Nunca te pudiste haber imaginado. Es loco, o sea, sí. Me siento muy agradecida por eso, y de verdad que también es lo que yo le decía en el episodio anterior a mi invitada. Me siento muy orgullosa de que la Mónica o la persona esa del pasado, que la Ania del pasado haya podido superar eso, y que podamos ser el reflejo de que sí se puede, de que en el momento no lo puedes ver, pero que sí va a pasar. Aunque tú no veas, o sea, uno puede ver el panorama completo siempre. Exactamente. Me explico, entonces como que ve dando pasos nomás. Sí, y nos encantaría regresarnos y decir, lo hicimos bien. Todo está bien. Siente tu emoción, tranquila, porque ponte tú, ponemos unos años, en 5 años vas a estar haciendo esto, que te encanta y va a estar maravilloso, y todo va a estar bien. ¿Te gustaría susurrarle a esa que todo para darle un aliento? Total, sí. Pero no pasa, pero lo que sí pasa es que si están escuchando esto, somos nosotros las que les estamos susurrando a la gente y diciendo, se puede, si buscas la ayuda. Y se puede, porque la gente dice, bueno, me dio depresión y de ahí para siempre voy a tener esa etiqueta. Muy pero tú puedes estar bien con terapia, igual, como en el fondo yo no he dejado, por eso te digo que soy el trek en la montaña, estoy siendo trekking siempre, porque tiene que ver como con las herramientas que yo quiero seguir aprendiendo. Pero puedes estar, si un momento con medicación, no tiene que ser para toda la vida. Sí, que te diagnostiquen depresión no significa que tu vida es foqueada. Depresión máxima total. No. O sea, tú puedes
por un tiempo necesitas el tratamiento, necesitas la psicoterapia, la ayuda, Claro. y además de eso, puedes tener la posibilidad de, cuando ya te sientes bien, incorporar otras estrategias de autocuidado. Perfecto. Por ejemplo, hacer ejercicio es como, equivale, 1 hora de ejercicio es como la dosis antidepresiva para el cerebro. Porque eso es neurológicamente está comprobado. Entonces, ¿qué pasa? Antes de salir del tratamiento, tú tienes que en el fondo incorporar otras cosas. Claro. Meditación, autocuidado, herramientas, ejercicio, todo eso. Entonces después dices, ok, ya. También me gustaría tocar un tema que para mí ha sido demasiado como... Yo creo que es algo que quiero hablar, Ujú. porque yo siento que en el mundo todos tenemos miedo. Todas las personas caminamos con miedo, ¿cierto? Sí. Solo que habemos unas que nos atrevemos a hacer las cosas con miedo incluso. Ujú. Pero hay 2 cosas que yo te mencioné que quería tocar, que era el miedo al éxito y el miedo al fracaso. Ujú. ¿Cómo podemos como contrarrestar el miedo? ¿O por qué crees tú desde tu área profesional que se da el miedo al fracaso? ¿Crees que sea por traumas del pasado? ¿Tú has sentido miedo al fracaso? O sea, Sí, todo el tiempo. O ok. sea, no sé si todo el tiempo, Me pero pasa. me cuestiono. todo. Yo creo que una vez Sí. al mes. Bueno, todos estamos igual. Cuando ya se acercan los últimos, estoy cuestionándome toda mi vida. Eso. Literal. Lo que hay que entender es que es el miedo. El miedo es una emoción que te protege. Es Ok. una emocionalidad. Nosotros le tenemos miedo a las arañas porque las arañas te pican. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le tenemos miedo al fracaso porque el fracaso es incómodo. Es algo que no se siente bien. Y además tenemos una connotación social que es como fracasada. Imagínate, no queremos eso. Entonces le tenemos miedo al fracaso. ¿Qué pasa también al miedo al éxito? Le tenemos miedo al éxito porque le tenemos miedo a... El éxito trae cosas y le tenemos miedo a eso que pueda traer. Sí, y sobre todo porque yo siento de que en nuestras crianzas siempre escuchamos frases como que los ricos son malos, la gente con plata es mala, la gente que tiene la avaricia, sí, es como que el dinero cambia a las personas. Entonces, claro, escuchamos tanto esto tantas veces que uno dice, si me hago millonario o si tengo éxito económicamente, voy a ser avaricioso, voy a ser una mala persona, mi mamá va a pensar que soy mala. ¿Sabes? Como que qué loco, como los patrones familiares te van dañando, pero qué rico poder tener esas instancias donde podemos decir, ok, el miedo al éxito es porque me dijeron esto, pero puedo tener éxito. Empezar a Romper patrones, porque además, si te enseñaron eso, puede ser que la vida limitante de quien te enseñó sea de una forma y tú no quieras que así sea la vida, ¿no? Y que además viene acompañado con la definición de éxito. O sea, ¿qué es para ti éxito? Como que para Ani ya acaba de definir el éxito. Plata, me encanta. Sí, para mí la definición de éxito es que me sobre siempre el dinero. Eso para mí es definición de éxito. Ya sea que me sobre ahora con lo poco que tengo o cuando tenga millones y millones, pero que me sobre, ¿sabes? Porque yo siento que eso que acabas de tocar es muy importante porque hay gente que dice que quiere libertad financiera. Y la gente no entiende que libertad financiera significa mucho para diferentes personas. Correcto. Porque hay millonarios que no creen que tienen libertad financiera. Exacto. Entonces creo que es por ahí. Sí, por ahí va lo mismo con el éxito. ¿Qué es la definición del éxito? No hay una definición exacta del éxito, ¿cierto? No, cada uno de nosotros lo define. Para ti puede ser el dinero o que te sobre. Exacto. Para otros puede ser, no sé, hablaba esta semana con una paciente, me dice, yo quiero estar con mi hijo. Y esa para mí es la definición de éxito. Y tener la posibilidad de tener algo extra que me permita a mí ser una persona relativamente independiente, que no tenga que pedirle plata a mi marido todas las veces. Y yo, trabajemos para eso. Claro. ¿Por qué? Porque no le puedo tampoco, es como, no, pero tú tienes que hacer esto. No, sí, no, tienes que ser millonaria para que seas exitosa. No, porque es seguir con el mismo sesgo. Exacto. Es seguir imponiendo creencias limitantes. Porque, claro, los papás te dijeron, o tu familia te dijo, o tu entorno te dijo que ser exitoso era graduarte de la universidad y ser médico. Médico, abogado, ingeniero. Entonces, como que no, eso no es la definición del éxito. La definición del éxito creo que es algo muy personal. Y una vez que uno define el éxito, ya puede perderle el miedo, ¿cierto? Sí, le pierdes el miedo
aunque el miedo siempre va a estar, tenemos que normalizar el miedo. Ok. O sea, el miedo es una emoción básica. Así como sientes alegría, o sea, o felicidad, siempre vas a sentir miedo. Así como sientes tristeza, siempre vas a sentir miedo. Entonces, la emoción siempre va a estar. Como la película de Intensa. Tal cual. Van a estar siempre, creo que eran 4, ¿no? 5. Entonces, esas 5 emociones siempre van a estar y deberían estar. Las personas que no tienen miedo, ahí como que tienen una glándula, no sé qué, no sé muy bien. Pero tienen que medicarse. Tienen que medicarse para sentir miedo, porque si no, eres una persona que no se cuida a sí mismo. Entonces, primero, normalizar el miedo, agradecer que el miedo está, porque te está cuidando, es como que te está generando alarmas, pero también hay que contrastar esas alarmas. Tengo miedo, ¿por qué? ¿Qué significa esa situación en específico para mí? Y no es que yo voy a actuar en función del miedo, voy a actuar con mi yo consciente que dice, ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué quiero hacer? Las arañas, ok, me asustan las arañas. Sí. ¿Esa araña pica? O sea, ¿esa araña me puede hacer daño, me envenena o no? Entonces tú la agarras y dices, ok, entonces tengo la capacidad para matar la araña, que es la acción, porque todos tenemos que accionar, pero en función de esas creencias. Y el problema es que hay muchas personas que tienen estas creencias limitantes que dicen, no, yo no quiero alcanzar eso por el miedo que me da, por lo que significa eso en concreto. Entonces siempre hay que buscar el significado, porque las emociones están ahí y te dicen mucho, siente las emociones, pero también hay que accionar en función de las emociones, como pensar en qué siento para luego accionar. Claro. Bueno, por ejemplo, en mi caso particular, a mí todo me da miedo. Creo que eso es normal porque hay gente que no siente miedo, pero el común denominador es que me dé miedo, pero siempre digo, tengo que hacerlo, o sea, no me puedo quedar con esto, no me puedo quedar con esto y tengo que vivirlo por mí misma. O sea, nadie lo va a venir a vivir por mí, y que yo lo vivo no significa que lo estoy viviendo por alguien más tampoco. Entonces, como que si yo siento miedo cuando siento miedo como con más fuerza lo hago, si es algo que yo sé que evaluándolo es beneficioso para mí. Y muchas veces ese sentido es miedo al fracaso. Entonces no sé si tú, me estás diciendo que sí has sentido miedo al fracaso. Cuando te has sentido así, ¿cuáles han sido como que los pasos que tomaste para poder salir del miedo al fracaso? El miedo al fracaso tiene que ver con creencias centrales que uno tiene de uno mismo. ¿Qué significa eso? Hay creencias que tienen que ver como, por ejemplo, de no soy suficiente. Entonces, si es que yo doy pasos hacia el éxito, ¿verdad? O hacia el fracaso, o hacia el camino. No tiene que haber una meta necesariamente que le pongamos denominación. Pero si yo hago pasos puede llegar esa creencia, esas situaciones que hagan que esa creencia se active. Entonces, no soy merecedora, no soy suficiente, y hay un montón más que hacen que uno diga no. Entonces me echo para atrás. Claro. Entonces el miedo al fracaso te activa esas creencias en concreto. Y yo creo que la mente es tan poderosa que nada más por tener esa creencia te limita a vivir la vida de tus sueños. Total. Porque a mí mucha gente me pregunta cómo hago para manifestar todo lo que manifiesto. Y la creencia central es que yo soy merecedora de todas las cosas buenas. Exacto. Entonces como que mi creencia central antes era que no era suficiente. Y una vez en un encuentro que tuve, fue una conferencia cristiana, y yo tuve un encuentro con Dios. Yo soy creyente, creo mucho en Dios, y yo sentía que Él me decía que yo era su hija y que esa era como mi identidad, que nada de lo que me pasara, ni lo que fuese, ni nada iba a evitar que yo fuese su hija, ni que lo hiciera mal o lo hiciera bien. Como que tú vas a seguir siendo mi hija aunque la riegues o aunque no la riegues, aunque lo hagas todo bien. Es como que yo cuando entendí eso, entendí de que era suficiente y de que no necesitaba que nadie me validara esa parte suficiente de la cual era yo. O sea, a raíz de eso yo pude entender de que si yo quería algo, yo podía tenerlo porque lo merecía. Y esa fue la creencia central que me permitió empezar a manifestar todas estas cosas buenas. Hay mucha gente queriendo manifestar una pareja ideal. Y es como que muchas veces no puedes manifestar la pareja ideal porque sientes que no la mereces. Entonces necesitas primero trabajar en ti, en tu merecimiento, total. Y ahí como que se supera ese miedo al fracaso. Entonces ahora yo siento como que yo miro hacia el pasado y yo pienso en las veces que he tenido miedo al fracaso, que tuve miedo al fracaso,
Y pienso ahora, cuando siento miedo al fracaso, es como que ya sé cómo voy a ir hacia eso porque lo contrarresto con mi creencia central. Me da miedo fracasar en esto. Ok, pero mi creencia central me dice que sí puede, que lo peor que puede pasar es que no funcione, pero no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Y no significan, pasan cosas. Sí. O sea, no es que no pase nada, sí pasan, Sí. pero eso no tiene un significado para la persona que yo soy. O sea, tiene un significado externo y un significado para la vida en sí, pero no cambia la definición de ti mismo. Claro. Yo sigo siendo la misma Mónica, que es merecedora de todo, aunque eso no haya pasado. Exacto. Porque puede ser que no pase ahora, o que te pase para que tú tengas habilidades para luego usarlas en otras formas y otros métodos. Entonces, diste en el clavo con, la creencia que hay. Sí, la creencia central. Y con respecto a que cataloguemos el fracaso como algo malo, porque ese es nuestro error. Nos dijeron tanto que era malo, igual que la vulnerabilidad, nos dijeron tanto que la vulnerabilidad era malo, que tenemos miedo a sentirnos vulnerables y tenemos miedo a fracasar. Pero si entendemos de repente de que el éxito es un cúmulo de muchos fracasos, ahí no tendríamos miedo. Como que, ¿qué te atreverías a hacer si sabrías que no puedes fallar? Haría todo. O sea, pero realmente sí vamos a tener esas fallas en el camino, solo que son parte del camino hacia el éxito. Sí, y que son fallas que te ajustan el camino. Yo lo prefiero decir que no es que sea una falla. Estamos reajustando el camino, como Waze, que te dice recalculando. Sí. O sea, finalmente estamos recalculando y estamos ajustando cuál es el camino que sí se acopla a nosotros y a la vida que tenemos y a la vida que queremos tener. Entonces no necesariamente tiene que haber ahí un conflicto de decir estoy fallando, lo estoy haciendo mal, sino que bueno, sí, me equivoqué, aprendo de esto, pido las disculpas correspondientes si son necesarios, aprendo, busco la forma de que eso se quede en el sentido de esto es ahora algo que yo voy a incorporar en mi vida o en lo que sea. Y sigo. En esto que escuché algo de una conferencista que decía, yo nunca, yo o gano o aprendo. Y yo dije, me la voy a mojar esa frase porque no estoy perdiendo, no, siempre estoy aprendiendo. Entonces sí, es que o me la gano o me la aprendo. Exacto. Entonces este es tú recalculando, el si dinero es el fracaso, no gané, pero aprendí. Entonces ir pensándolo de esa forma. Exacto. Y aprendes a que, tal vez eso no era el lugar. Total, está bien. Está bien. No era lo que yo quería. Y que estás en el futuro, siempre nos terminamos dando cuenta de que fue mejor que fuese así. Sí. Que no pasara. O que fuese como pasó, en realidad. Claro. Y bueno, también a veces como que uno hay mucha reflexión. Nosotros somos personas muy reflexivas. Sí. Y puede ser que lo que nos estén mirando también. Sí. Pero hay un cuestionamiento. Uno tiene que escuchar esos cuestionamientos también y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Los ajusto a la realidad y a lo que voy es como hablo con alguien, como me pasó el domingo que te contaba antes de comenzar. Así como, ¿me cuestiono mi vida independiente o me busco un trabajo de 9 a 6 de la tarde frente a un computador con una tablet Excel? ¿Es eso? ¿Quiero? No sé. Voy a hablar con alguien que trabaja en el computador con una tablet Excel. A ver qué tal. A ver qué me dice. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Ok, no es para mí. Perfecto. Yo me replanteé mucho esas cosas porque me pasó con el viaje. Tuve la oportunidad de quedarme, creo que te conté, no sé si te conté, y me lo tuve que cuestionar. Como que me voy o me quedo, porque quedarme era esperar, no devengar ningún peso, ningún dólar. Por varios meses mi esposo se tenía que regresar para poder terminar su carrera y me iba a quedar yo con un empleo allá. Entonces yo dije, esto es lo que quiero, porque yo quería quedarme, definitivamente. Yo decía, esto es lo que yo quiero. Y son cuestionamientos difíciles, porque es como el camino, la vida. Literal, es la decisión de lo que va a ser tu vida en ese instante. Entonces, claro, tú estabas cuestionándote esto. Trabajo aquí independiente. La verdad es que no vuelvo a renunciar a mi vida independiente porque me gusta esa vida. Tiene su cuesta arriba, pero me la banco. Prefiero bancarme esa que la otra. Exacto. Entonces ahí voy yo con la frase de mi amigo que te conté la vez pasada, que prefiero lidiar con los problemas del éxito que con los problemas del fracaso cuando las cosas no son como yo quiero. Entonces me encanta eso. Y el último tema, para no hacer tan extenso este episodio, es con respecto a las relaciones. Porque siempre me están preguntando cómo manifestar amigos, cómo manifestar a la pareja, y todo eso. Y hay algo que yo descubrí en mis propias relaciones y en mi propia experiencia, que fue el apego emocional. Entonces me gustaría que tocáramos por qué pasa el apego emocional. Si también tú has sentido apego emocional,
y cómo podemos como distinguirlo para no caer en el apego emocional, o cuándo es normal, un amor normal, y cuándo pasa a ser apego. Ok. En términos estrictos, como es la psicóloga Bien, teórico. el apego emocional se pasa en la infancia, ¿ok? Es como el apego emocional que yo tengo que tener ante este cuidador que yo necesito que esté, ¿ok? Yo necesito que esté. Eso es como en la infancia, sobre todo cuando bebés e infantes chiquititos. Ya cuando estamos en la adultez es dependencia emocional. Ok, Entonces, entendiendo bien la terminología, dependencia emocional. Entonces, ¿qué pasa con la dependencia? La dependencia es cuando necesitas que un otro te cubra las necesidades que tengas porque piensas que tú no las puedes hacer tú, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que está la dependencia, típica dependencia económica. Entonces, yo creo que no tengo la capacidad de tener un sueldo o crear mi propia empresa para recibir. Entonces, soy dependiente económicamente de mi mamá, de mi esposo, etcétera, como que de mi pareja. ¿Por qué? Porque yo pienso que no tengo la capacidad de recibir o de sustentarme económicamente. Y eso, cuando hablamos de dependencia emocional, es como yo darme o, por ejemplo, consuelo. Ok, No, como yo tengo miedo y yo necesito a un otro siempre que me supla esa es mi idea. Que por sí sola no puedo hacer. Que por mí misma no puedo hacer. Eso es dependencia. Eso es dependencia. Me encantó cómo lo graficaste. Sí, porque finalmente eso es cubrir necesidad de un otro. ¿Por qué? Porque tú piensas que no tienes la capacidad cuando todos tenemos la capacidad de consolar. No voy a dormir pensando en eso. Yo puse a hablar de mi esposo. ¿Tendré dependencia emocional contigo? Pero le decía apego. Porque no le entendía la diferencia. ¿Tendré dependencia emocional contigo? Porque es que siento que te amo demasiado. Tanto de una forma tan libre, tan rica, que me siento tan bien, que es como extraño. Y no sé si sea dependencia emocional. Entonces yo dije, tengo que aprovechar este momento. Y ahora digo, no, porque yo me siento totalmente independiente emocionalmente. Exacto, porque tú tienes la capacidad. Ay, Dios, qué bueno. Me alivio, sí, tengo la capacidad de hacerlo por mí misma. Exacto, entonces lo que estás haciendo es acompañarte de los problemas de la vida, de tu experiencia emocional con uno. Sí. Y eso está bien, es parte de vivir en comunidad. Ahí es donde llegamos a este punto de, si queremos manifestar un entorno saludable, enfócate en ti, en tú suplir todas tus necesidades como tal. Entonces, cuando tú te sientes, eso me pasó mucho después de mi divorcio, yo siento que no sentía que era dependiente emocional de mi expareja, pero sí sentía que había renunciado a muchas de mis cosas. Entonces, cuando yo pasé ese proceso de ahí en adelante, yo me enfoqué tanto en mí y en ser independiente en todos los sentidos de mi vida, que pude florecer muy rápido y fue un imán. Ahí mi esposo y yo nos atrajimos demasiado y bueno, ahora tenemos esta relación que tenemos nosotros dos. Entonces como que es loco, porque cuando dejas de estar buscando y enfocándote en lo que el otro puede llegar a cubrir y a suplir en ti, y te dedicas a suplirte tú mismo tus propias necesidades emocionales, la otra persona llega. Y llegan los amigos, llegan las personas que van a sumar de tu vida, porque me pasaba eso, tenía siempre un círculo vicioso. No tenía amigos, y cuando conseguí un amigo pensaba que era mi amigo y ¡pam! Para el suelo. Y ¡pam! Para el suelo. O sea, era repetitivo, un patrón horrible, pero era porque yo dependía emocionalmente de estas personas. Claro. Quizás inconscientemente, o quizás yo sentía que tenía que ser la dependencia emocional de otro. Me pasó mucho. Como que otra persona no podía si yo no estaba. Entonces, claro, yo sentí un compromiso y una responsabilidad. Tóxica la situación. La relación es súper tóxica, pero fue necesaria. Sí. Y ahora yo siento que después, con lo de la pandemia y todo eso, como que yo le agradecí tanto a Dios que pasó, y es súper triste decirlo porque fue algo tan negativo, pero yo pude aislarme de todo y enfocarme solamente en lo que había aquí adentro. Qué lindo. Sí, y a raíz de ahí perdí muchas personas, perdí muchos entornos, pero luego se fueron añadiendo nuevos y nuevas personas que yo digo que ahora estoy feliz porque siento que no hay esa toxicidad. Sí. Entonces, para atraer esas personas necesitamos sentirnos independientes emocionalmente para no depender emocional de otra persona. Y hablando de asociándolo a las creencias centrales, es creer que tú eres capaz. Como soy capaz de establecer una relación sana, soy capaz de cubrir mis propias necesidades, soy capaz de
crear amigos, crear situaciones beneficiosas para mí. Y soy merecedora. Es. Como que yo merezco tener amigos que realmente sean sanos. Que yo los ame sanamente, que me amen sanamente, libremente. Porque yo siento que para que sea sano tiene que haber libertad. Porque a veces uno quiere el amigo y solo mi amiga, no tengo amigos, no quiero que estés como... Y es tóxica nuestra relación. O sea, uno lo dice así ahorita porque uno ya lo pasó, pero en el momento en el que estabas tú, mi mejor amiga, inseparables por siempre, y es tóxico. Sí. Entonces, en la libertad siento que uno encuentra mucho, eso como lo sano. Y sentirnos merecedores de eso siento que es como la clave. Claro, porque comienzas a accionar desde una posición diferente, porque, ojo, manifestar el tema de las creencias, todo el tema de las emociones, todo va acompañado de acción. No nos podemos quedar como, estoy manifestando y ya. No, siempre digo lo mismo. Hay cosas que sí canta el cielo, los digo yo siempre, pero tienes que estar dando pasos, ¿sabes? Claro, o estar cultivando esas situaciones para que para que se dé. Una de las cosas que yo siempre digo es, yo estoy haciendo para que el universo me encuentre preparada. Porque yo no sé en una de esas cuándo me va a dar una de las cosas que quiero. Entonces siempre estoy accionando, pero hay muchas veces en que simplemente te tomas un break y it's okay. Pero es saber de que tienes que dar pasos y accionar para que puedas manifestar. Claro, y tomar el break es una acción también. Sí. Porque como decimos, bueno, me tomo un break y entonces no estoy dando pasos pero resulta que hay que dar pasos. Una paciente en lunes me enseñó que en la parte de los militares tienen como grupos, ¿no? Okay. Uno en la guerra está ahí dando, ¿no? Como papá. El otro está pensando, entonces el estratega. Y el otro grupo está descansando. ¿Para qué? Para que después, ¿ves? Y es como que wow. Y es parte del plan. Entonces cuando dicen, bueno, it's okay, te tomas el break, pero es parte de accionar el break. ¿Sabes bien? Porque si no, señor burnout va a llegar. Hello. Y ahí, ¿sabes lo que pasa? Ver la vida, no te oprimes. El burnout, I love you. Pero es parte de, o sea, es entender eso. Yo lo he entendido de verdad con respecto a tomar descansos, porque, y bueno, Moni sabe, porque si es por mí me llevo al límite y no tengo ese paso que es fundamental, entonces no dejo que todo se regenere, porque yo siento que ahora lo entiendo, el descanso es para regenerar energía, pensamiento, físico, todo, mental, entonces necesito también más espacio para el descanso. Y antes lo estaba accionando, pero pasé tanto tiempo descansando que fue como que ahora tengo que compensar, que después viene, no, compensa. Sí. Tengo que recuperar el tiempo perdido, cuando en realidad fue parte del proceso. Sí, ahora lo veo. Bueno, ya para finalizar, la pregunta que siempre voy a hacerle a los entrevistados aquí es, ¿qué le dirías a la Mónica del futuro? O sea, ¿qué le dirías a la Mónica del pasado y qué le dirías a la Mónica del futuro? Y la Mónica del presente, ¿qué haría? ¿Qué le dirías a Mónica? Ok, a la del pasado, You did no it. sé, sí, lo que pasa es que creo, la frase que viene a la mente es como, todo va a estar bien. Okay. ¿Por qué? Porque lo que me pasaba era como desastre, catástrofe. Todo va a estar bien y confía en tus capacidades. Eso. ¿Qué? Está muy bueno. Sí, ¿Qué? sí, confía en tus capacidades y que esas capacidades, desde esa confianza, va a construir cosas. Wow, me encanta. Sí. Siento que la Mónica del pasado se sentiría como que, ay, gracias, Mónica. ¿Estás segura? No, te diría, no te creo. Sí. Aunque sí créeme, con todo bien. Por favor, no, sí lo sé. ¿Y a la Mónica del futuro qué le dirías? Yo le daría preguntas a la Mónica del futuro. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué pasó? O sea, en el fondo, What's up, baby? Cuéntame. Claro, porque también en estas ansias de el futuro, de este cuestionamiento que uno se hace cada cierto tiempo de, que voy por buen camino, reajusto, no lo hago, sí, veo. Tiene que ver un poco con eso. Entonces, le preguntaría cosas de qué pasó, pero también de qué aprendió. ¿Cuáles fueron tus grandes aprendizajes? Ahora que ya estás allá, Sí. ¿qué aprendiste? Sí, claro, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son esas grandes frases? Sí. Esas grandes aprendizajes y frases, esos quotes del lunes. Sí, literalmente, del cafecito en la mañana. Yo le preguntaría. Me encanta demasiado. Y la vería desde la observación. Wow. Me encantaría poder, como que no solamente auditivo, de decir, preguntarle,
sino también verla. Contracto. Solo mirar cómo está, qué está haciendo, qué ¿Sabes qué? Yo cuando empecé a leer su Myself es porque antes yo me escribía cosas, me dejaba notas en cualquier parte. Como que me siento así o como que para la niña del futuro, ¿sabes? No me decía para la niña del futuro, pero cuando me empecé a encontrar todas estas notitas, empecé a llorar siempre. Siempre lloraba porque decía, no puedo creer que en ese momento pasaba esto, sentía esto, quería esto y ahora lo tengo, ya lo viví, lo superé, ¿sabes? Entonces fue tan conmovedor que yo sentía, te lo juro, yo sentía que yo estaba sentada con una de mis versiones, pasada o futura. Y era como que fuerte. Y de por eso nace este. Y ahí, como en esa diferencia, yo a mi yo del futuro tiene características, pero tiene espacios en blanco. Porque en este reajuste, yo no quiero sobreexigir a la Mónica del futuro. Entonces quiero dejar espacios de creación y espacios en blanco, pero también tengo cosas que sí quiero que ella logre. Entonces observaría esos Qué espacios. curiosidad, ¿verdad? Sí. Me encantaría saber también, y a veces me pongo eso, qué curiosidad me da saber cómo va a estar la niña en el futuro, ¿sabes? Espero que nuestras Mónica y Annie del futuro se encuentren y se sigan viendo. Y de verdad te doy muchísimas gracias por ser parte de este podcast, de este episodio demasiado power. Siento que le va a ser de mucha ayuda a un montón de personas allá. Espero que si es así, nos cuentes en los comentarios, en los reviews, en las plataformas digitales. Mónica, gracias. Cuéntanos cuál es tu usuario en Instagram para que te puedan encontrar. Estoy en Instagram como @mentalmente.cl. Yay, me encanta. Gracias. Cualquier cosa pueden escribirle directamente a su Instagram, contactarla si quieren tener una sesión con ella. Yo la super recomiendo porque yo personalmente la estoy teniendo, si no, no estuviese aquí. Pero de verdad que me está yendo súper bien. Y les diría como que si te encuentras en cualquier situación confusa de tu vida, no tienes por qué estar en depresión. Si simplemente estás confundido, agendar una sesión psicológica es una buena alternativa. De hecho, creo que sería la primera de todas las opciones en mi recomendación, porque de verdad es que vas a avanzar mucho más rápido que estar remando solo. Sí. Así que bueno, eso. Gracias, Moni, por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. No olviden suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver todos los episodios que siguen entrando y también suscribirte o darle check a la lista de Apple Podcasts y Spotify. Y tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como Annie Martínez y Letters to Myself. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Me encanta.